Hola, muy buenos días. Con el propósito de establecer una buena comunicación para lo que es el aprendizaje de arreglos resistivos en circuitos eléctricos de CD, traigo este video para tener que resolver algunas dudas acerca de circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos, con la finalidad de que el estudiante pueda, como tal, entender cómo es que funcionan los arreglos en diferentes modos. Para empezar vamos a hacer la simulación aquí con NI Multisim. Tengo la versión 14.2, pero puede aplicar para las inferiores también. Lo que se va a proceder a hacer es a establecer arreglos resistivos y a medir las resistencias equivalentes de cada arreglo. Y bueno, vamos a proceder con esto. Vamos a ocupar por ahora 8 resistencias. Vamos a manejar diferentes valores comerciales, por ejemplo 10 ohms. Y vamos a manejar bandas de tolerancia, por ejemplo aquí será del 1%. Y también manejar resistencia de 10 kilo ohms, igual una banda del 1% de 4.7 k ohmios, una banda de tolerancia del 5%, y lo mismo para manejar diferentes valores con diferentes tolerancias. Aquí también vamos a establecer una de 68 ohmios con una banda de tolerancia del 3%. Vamos a manejar una de 100K de 2% igual, y una más que va a ser de 2.2K con una tolerancia del 10%. Muy bien. Una vez teniendo nuestros arreglos resistivos aquí, vamos a usar las resistencias o los resistores para armar dichos arreglos. Muy bien. El primer paso que vamos a utilizar es armar un circuito en serie. ¿A qué se refiere con un circuito en serie? Ok, simplemente es tomar en cuenta cada uno de los resistores que se encuentran aquí y unirlos de terminal a terminal en serie. Esto es un arreglo en serie sencillo de dos resistencias. Se encuentran unidos en serie, cada terminal con una terminal. Ok, si yo quisiera hacer un arreglo en paralelo, que tengo problemas con el mouse, pero trataré de hacerlo rápido. Si quisiera hacer un arreglo en paralelo de esas resistencias, tendría que conectar en una de las terminales junto con una otra terminal del resistor. Aquí tenemos que a nombramiento de dos terminales, que en este caso podemos nombrar una terminal como esta, voy a poner aquí un punto, una unión, aquí tengo una terminal que voy a nombrar como A, ahí está la A, y voy a poner otra terminal aquí también, y la voy a llamar B, ahí está. Desde el punto de vista de las terminales A y B, esto es un arreglo en paralelo. Entonces aquí vamos a tener directamente una relación de una red o un arreglo de resistencias o resistivo en paralelo. ¿Quiénes se encuentran en paralelo? R1 con R2 con R3. R1 y R2 se encuentran en serie, por lo tanto la suma total de estas resistencias será la suma directa de ambas, que será 10 ohms más 10 kilo ohms. Entonces, esos valores de resistencia nos darán un valor de resistencia equivalente de 10.010 ohmios, con un grado de tolerancia que únicamente se toma en cuenta que es este, del 1%. Se toman en cuenta las individuales. Entonces, ese arreglo en serie de una resistencia equivalente de 10.010 ohmios va a estar en paralelo con la resistencia de 4.7K ohmios. Y el paralelo de eso, pueden calcularlo, nada más es tener que tomar en cuenta que el arreglo en paralelo es nada más que el inverso o 1 sobre la conductancia total de las dos resistencias. ¿Y cuál es la conductancia total? Pues la suma de las conductancias individuales de cada resistencia. ¿Y qué es la conductancia? El inverso de la resistencia. Entonces,
Si calculo la conductancia de este lazo, que está en serie, entonces sería 1 sobre 10.000 ohmios. 1 sobre 10 ohmios es igual a 10 por 10 a la menos 5. Muy bien, 10 por 10 a la menos 5. Luego lo sumo con lo que es la conductancia de 1 sobre 4.7K. Y el resultado que me da, al final, la conductancia total es de 0.0003. Entonces, el inverso de 0.0003 es 3.3K ohmios. Por lo tanto, este arreglo en equivalente es de 3.3K ohmios. Vamos a comprobarlo. Vamos a usar el multímetro y vamos a poner en la selección del ohmmetro. Aquí está. Le vamos a dejar aquí a un lado. Y vamos a medir la resistencia entre terminales A y B, que tendría que dar como tal, con base al cálculo, 3.333 ohmios. Vamos a ver eso. Voy a mover eso para acá. Y voy a correr la simulación. Efectivamente, de acuerdo a los grados de tolerancia que presentan, es cómo va a ir variando la resistencia. En este caso está dando un resultado aproximadamente a 3.333 ohmios, pero lo que resulta aquí de la desviación a 3.200 ohmios es el resultado de las tolerancias de las resistencias. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. Nada más se toma el grado más grande en el cual se va a presentar la desviación más cercana. Si yo tuviera aquí el más menos 5% de 3.333 ohmios, sería 3.333 ohmios por 0.05 por 3.333 ohmios, lo que me daría un resultado de 3.166 ohmios, cercano al valor que está marcando aquí en el multímetro. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. Si yo agregara a ese arreglo de 3.200 ohmios una resistencia aquí entre la terminal A, donde estaba inicialmente, y mi terminal nueva A, ahora es esta de aquí, pues ahora será el resultado de R4 más el equivalente de todo esto. Ya lo calculamos. Si requiriéramos de calcularlo, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Entonces, simplemente es tomar en cuenta las reglas. Recuerden, arreglos resistivos en serie, se toma en cuenta la suma total de todas las resistencias como tal. En arreglos en paralelo es el inverso de la conductancia total, y la conductancia total es igual a la suma individual de cada una de las conductancias. Recordando que la conductancia es el inverso de la resistencia. No hay pierde, no hay ningún problema. Entonces aquí voy a medir las terminales A y B. ¿Y qué voy a hacer? Ok, voy a sacar el nuevo cálculo. Son 3.200 ohmios. Y lo que voy a poner aquí es la suma directa con 5.1K ohmios, porque este arreglo inicialmente medía 3.200 ohmios entre B y A antigua. Aquí voy a poner... No, voy a poner aquí un texto haciendo alusión que esta era A antigua. Aquí le puse una comilla encima para que se notara que es anterior a este. Bueno, la resistencia total entre B y A antigua era la lectura de aquí, si más no se ha perdido, ¿ok? Entonces, esta resistencia, ¿cómo se encuentra? Este valor de resistencia equivalente, ¿cómo se encuentra con este resistor? Pues obviamente, si seguimos el camino de lazo cerrado, veremos que se encuentra todo en serie. Entonces, el valor de resistencia equivalente obtenido a partir de estos valores de resistencia, recordando que fue la suma directa de estas dos, y ese valor lo tomamos en paralelo con 4.7K ohms y el resultado final fue este. Entonces la resistencia equivalente entre estos dos es este valor, está en serie con 5.1K ohms, entonces lo sumo, el resultado tendría que dar 3.200 ohms más 5.100 ohms es igual con 8.300 ohms aproximadamente. Bueno, vamos a checar. Ahí está, 8.300 ohms o 8.3K ohms aproximadamente, tomando en cuenta los valores de desviación. Muy bien, entonces vemos que si se cumple la regla, recordándolo, muy bien.
Y ahora vamos a hacer otro arreglo mixto. Lo que haremos ahora es colocar otra resistencia aquí. Vamos a colocar todas esas resistencias también. Yo las quiero colocar aquí así directamente. El mouse. Lo voy a conectar aquí. Quiero colocar este de aquí. Conectarlas en paralelo. Recuerden que esta es una configuración en paralelo. Y finalmente voy a conectar esta con esta y esta con esta. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con esto ahora? Únicamente voy a tomar en cuenta acá. Esta será mi terminal B. Vamos a ver esto acá. Y ahora sí, voy a tener esto, voy a eliminar esto. Tengo mis terminales A y B. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar en cuenta todo el arreglo resistivo que me encuentro aquí y voy a sacar los cálculos nuevamente. Puedo hacer los cálculos y los voy a comprobar a partir de la medición con el ómetro. Puedo medir resistencia con el ómetro siempre y cuando los circuitos estén en circuito abierto. ¿Por qué hago este comentario? Si aquí tuviéramos una fuente de voltaje entre A y B o una fuente de corriente, sería al momento de medir esto algo equivocado. Hacer esto y que tuviéramos una fuente conectada, ya que el valor que nos va a dar aquí es un valor de resistencia equivocado, ya que el circuito se encuentra cerrado debido a la fuente. Podemos calcular el valor correcto siempre y cuando abramos la fuente y calculemos así directamente con el ómetro para distinguir el valor verdadero de resistencia de un determinado par de terminales. Esos podrían ser mis terminales C y D, ¿no? Yo quisiera medir la resistencia aquí entre C y D. ¿Qué resistencia hay acá? Bueno, no sabría qué resistencia hay porque hay una fuente interviniendo. Yo tengo que desconectar la fuente y ahora sí, mandar a medir para calcular la resistencia en esta pequeña etapa o arreglo. Es lo correcto. Bien se sabe que un circuito electrónico o eléctrico puede reducirse a una red o un arreglo de resistencias que van a terminar estando en serie, paralelo, mixto u otra configuración más avanzada. Que para eso ya hay fórmulas definidas y podemos calcular directamente o simplemente midiendo. Se tienen esas dos alternativas. Ok, prosiguiendo, vamos a calcular ahora el arreglo. Este es un arreglo de resistencias en paralelo, pero este lacito de aquí tiene dos resistencias que están en serie. Volvemos a calcular otra vez. 10 ohms más 10 kilo ohms son 10.010 ohms. En paralelo con 4.7 k ohms habíamos quedado que eran 3.200 ohmios, pero ahora están en paralelo con una de 68 ohmios. Muy bien, recuerden, saquemos la conductancia individual, que será 1 entre 3.200. 1 entre 3.200 da un valor de 0.0003. Si lo sumo con la conductancia de 1 sobre 68 ohmios, me va a dar 0.015. 0.015 Siemens. Entonces a ese le saco el inverso, porque recuerden que es la resistencia, queremos calcular resistencia, no conductancia, y para obtener la resistencia equivalente de un arreglo en paralelo es el inverso de la conductancia total, que es 1 sobre 0.015. ¿Dónde sacamos eso? De todo esto, del paralelo de todo este arreglo. Muy bien. Entonces, 1 entre 0.015 nos da un valor de resistencia equivalente de 66.66 ohmios. Vamos a verificar eso, vamos a correr la simulación, vamos a medir. Efectivamente, 66.58, cercano al valor de 66.66 ohms. Muy bien. Ahora, ya medimos ese arreglo en paralelo y vimos que efectivamente se dio. Ahora lo que haremos es medir el par de resistencias que tenemos de los demás arreglos. Tenemos 66.584 ohmios en serie, porque recorremos este camino y llega hasta acá, aquí está en serie, 5.k ohms. Entonces 66.58 más 5100 ohms me van a dar un valor de 5166 ohmios. Bueno, pues vamos a ver, medimos entre A
y medimos entre el final de este arreglo. Vamos a ver cuánto nos da. Debería dar 5166 ohmios. Efectivamente, está muy cercano al valor que habíamos escrito. Y ahora, bueno, no sé si alguien se esté preguntando por qué está tomando en cuenta este lazo aquí y este de aquí, ¿por qué no? Si aquí hay más resistencias. Lo que sucede es que el efecto de lazo cerrado únicamente se da efecto con aquellos componentes que estén dentro del bucle o dentro de la malla cerrada. Esa es la palabra clave. Todo elemento que esté dentro de la malla cerrada va a ser tomado en cuenta. Y todo aquel que esté en abierto no se va a ser tomado en cuenta, ya que a nivel de vista desde una fuente, la cantidad de corriente que va a establecer el circuito, ya sea delimitada o aumentada, va a estar dada por todo lo que esté dentro en un lazo cerrado o en una malla, porque la corriente no puede circular a través de un circuito abierto. Simplemente no hay una cantidad significativa, ni siquiera en el orden de los nanoamperes ni los picoamperios, por lo que tanto se podría quitar toda esta parte que está en abierto. Toda esta parte se quita que está en abierto, desde el punto de vista de la medición o de la fuente. Entonces se toma únicamente en cuenta esto. Si aquí hubiese una fuente conectada de A a B, el valor cambiaría. Entonces, si quieren notar eso, vamos a hacerlo. Colocamos simplemente una fuente de poder. Le voy a poner 12 volts y lo voy a poner entre la terminal A. Recuerden que esa sigue siendo la terminal A. Y voy a mandar la tierra a la terminal B. Entonces aquí voy a mandar a tierra aquí al final. Muy bien. Y si yo le doy a arrancar, debería cambiar el valor de resistencia. Observen. Esta es una lectura equivocada debido al efecto de lazo, porque estamos teniendo dos lazos cerrados y únicamente se toma en cuenta la cantidad de resistencia del multímetro. Este valor se refleja dentro del multímetro. Ya no es el del circuito que queremos medir, ahora es el del multímetro. Por lo tanto, para tener que hacer esas pruebas de medición, hay que abrir la fuente, ya sea de corriente o voltaje, y volveremos al valor correcto de ese arreglo. ¿Ok? Solo quería aclarar ese punto para que lo vieran y efectivamente así es. Ahora voy a quitar la fuente nada más para continuar con la medición del puro arreglo. Cuando se vaya a hacer medición de resistencia es muy importante que si queremos medir resistencia en una cierta parte, hay que primeramente quitar toda la fuente o las fuentes que estén interviniendo y dejar el puro arreglo resistivo. Déjenme, muevo aquí. Ahí está. Ahora sí, volvemos otra vez a las mediciones. 5167 ohmios o 5.1 k ohms en este lazo. Es muy cercano a este valor, efectivamente, porque de todo este arreglo se dio un valor de 66 ohmios. Y si se dan cuenta, el valor más pequeño de resistencia en paralelo toma el valor más cercano al paralelo de todo, a la resistencia equivalente, que es 66 ohmios, inferior a este valor. Pero si aquí hay una de 10 ohmios, ¿por qué no está inferior a ese valor? Ah, porque estos 10 ohmios están en serie con 10 k ohms, que quiere decir que la resistencia es más grande porque están sumadas. Recuerden, son 10.000 10 ohms. Entonces, 10.000 10 ohms es mucha resistencia. 4.7 k ohms es también mucha resistencia, pero 68 ohms es muy poca resistencia. Entonces, el arreglo en paralelo, lo que va a pasar a través de la fuente es que va a querer circular por el camino de menor resistencia. La mayor cantidad de corriente va a pasar por el camino de menor resistencia. Aunque hayan aquí 10 ohms, no se puede porque hay más obstrucción o más obstáculo por la de 10 k ohms. Entonces, al momento de sacar el equivalente en paralelo, se va a tomar un valor inferior al del único resistor de lazos que esté de menor valor. Muy bien, y eso lo comprobamos, 68 ohms, y todo el arreglo medía en paralelo 66 ohms. Ok, siguiendo con esto tenemos 5.167 ohms, y yo le quiero tomar, se toma en serie con este R8, entonces tomo 5.k ohms, luego 66 ohms de todo este lazo en paralelo. Si yo quisiera medir así en serie, no podría ser posible, o sea, que yo pudiera 5.1k ohms, luego voy aquí, pero le sigue esta, y luego el 2.2K, pero oye, no puedes hacer eso porque está interconectada con una red en paralelo. Entonces, primero tienes que calcular toda la red en paralelo
disminuirla y hacer un único resistor equivalente. Y ese resistor equivalente que medimos es de 66 ohmios. Recuerden, ¿sí? Si lo recuerdan, si no, aquí lo voy a volver a medir otra vez. Mido todo esto desde aquí hasta acá y van a ver que es 66 ohmios aproximadamente. ¿Ven? 66 ohmios. Todo este arreglo. Entonces, esa es la resistencia equivalente en todo este arreglo en paralelo. Muy bien. Ahora, 66 ohmios que están en serie con 2.2K y 5.1K. Vamos a sacar el valor 5100 ohms más 2200 ohms más 66.5 ohms. Es un punto 58. Entonces, el valor que nos da es 7300 ohms o 7360 ohms. Vamos a medir si es cierto. Aquí está donde termina la resistencia y donde empieza esta. Vamos a dar el valor 7366. Ahí está, miren. 7367 ohms o 7.367 ohms. Por último tenemos este arreglo. Volvemos a aplicar lo que hemos aprendido ahorita y tomamos el paralelo de estos dos arreglos. En este caso es sumar la conductancia de 10K ohms, o sea, 1 sobre 10K ohms o 1 sobre 10.000 más la conductancia de este arreglo. Es 1 sobre 100K ohms o 100.000 ohms. Entonces, 1 sobre 10K ohms más 1 sobre 100K ohms nos da el valor de 1 sobre 5000, que es 0.0002 Siemens. Siemens es la unidad de conductancia. Y esa va a ser la conductancia total. Bueno, ahora vamos a sacar el inverso de esa conductancia total, 0.0002. 5000 ohms. Esa es la resistencia equivalente de este arreglo. 5000 ohms. 5000 ohms. Muy bien. Muy bien, vamos a checar eso. Efectivamente puede ser así. O vamos a volver a hacer el cálculo porque esto no concuerden. Ok. En realidad el valor de resistencia es de 9000 ohms. Fue un mal cálculo, suele pasar. Para ello hay que volver a corroborar como ahorita lo hicimos. Entonces vamos a comprobar si aquí el valor es de 9000 ohms aproximadamente. Vamos a medir de este camino de resistencia en paralelo hacia B. Debería de dar 9000 ohms y está por inferior del valor. 5000 también estaba inferior del valor, pero si tendría que dar 5000 de resistencia equivalente, estas dos tendrían que ser de 10K ohms, porque únicamente se tomaría la mitad de esos resistores y lo pueden comprobar con la conductancia equivalente de todo el arreglo si tuviéramos 10K ohms y 10K ohms. Para este caso son 100K y 10K y el resultado equivalente de hacer toda la operación nos da 9000 ohms aproximadamente. Vamos a checar. Ahí está, 9000 ohms o 9K ohms. ¿Ok? Bueno, esos 9K ohms, ahora equivalente, un resistor equivalente de 9K ohms, lo sumamos con 2.2K ohms, tenemos 2200 ohms más 9000 ohms, más este arreglo de 66 ohms, o 66.584 ohms, más 5100 ohms. Y ya con esto tendríamos la resistencia equivalente de todo el arreglo. ¿Ok? 5100 ohms más el equivalente de todo este paralelo más 2200 ohms más el equivalente de todo este paralelo. ¿Por qué? Porque está en serie, están en lazo, enseguida, en secuencia. Y aquí, como están en paralelo, están todos literalmente en paralelo. Uno paralelo con el otro, paralelo con todo esto. Bueno, acá igual paralelo con este y paralelo. Ahora vamos a ver el resultado. Aproximadamente esta red tendría que tener entre terminales A y B 16.300 ohms. Vamos a checar. Muy bien, tenemos 16.457 ohms. Es aproximadamente el valor, porque tomamos en cuenta todas las tolerancias y desviaciones de cada resistencia. Ya, como tal, eso sería todo.
De esto hemos aprendido como tal que tenemos arreglos resistivos en serie, paralelo y mixtos. Esto es un arreglo mixto. Un arreglo mixto se conforma de arreglo serie y paralelo en diferentes etapas. ¿Qué hay que hacer? Encontrar la resistencia equivalente. ¿Cómo? En el aspecto real únicamente hay que medir y recuerden, si está conectada a una fuente de corriente directa o de alterna, hay que desconectar forzosamente la red del suministro eléctrico o de la fuente. Hay que desconectarla y medir con el ómetro las terminales. Hay que medirlas. Hay que abrir la fuente para que simplemente no nos dé un valor como hace rato nos dio en el orden de megaohms. No se refleje el valor de este ómetro. Muy bien, entonces eso sería todo. Con esto damos por concluido el video demostrativo sobre arreglos resistivos en serie y en paralelo. En el enlace de este video les voy a dejar un formulario en el cual me basé para hacer los cálculos de resistencia equivalente en serie y en paralelo. Saludos.